Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí y bueno, hoy quiero compartirles acerca de la paciencia. Cuán importante es la paciencia en toda nuestra vida, desde lo más cotidiano, las actividades de nuestra vida, hasta en lo espiritual. Realmente la virtud de la paciencia es sumamente necesaria para que podamos avanzar manteniendo la fe en el Señor, porque la paciencia es una expresión de la confianza que podemos tener en el Señor. Y bueno, quiero que leamos en Santiago 1, del 2 al 4, y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí está hablando de que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar expuestos, vamos a tener pruebas. No dice todos los días, pero sí vamos a tenerlas, no estamos exentos de ellas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y en esa prueba lo que se está probando también es nuestra fe. Cuánta confianza tenemos en el Señor y cuánta dependencia tenemos en el Señor. Pedro decía que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Y esta es la fe que se está probando para que produzca una paciencia mucho más excelente. Y dice en el versículo 4, Santiago 1:4, más, tenga la paciencia, esta paciencia, su obra completa. Es decir, que esa paciencia, esa prueba de nuestra fe, hace una obra completa, con un fin, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Realmente estar cabales, estar centrados, estar ordenados en lo que verdaderamente corresponde. Y dice, como pasando una prueba, nosotros podemos estar completos sin que nos haga falta cosa alguna, porque nuestra plenitud es el Señor y en Él realmente podemos estar completos. No nos va a faltar nada porque lo tenemos a Él, porque se ha perfeccionado esa fe estando expuestos a estas situaciones. Realmente la fe que se habla acá, la paciencia que se habla acá, esa prueba que es como consecuencia de la prueba de esa fe, tiene que ver con esa constancia. Realmente me pasa cierta circunstancia. ¿Puedo ser constante? ¿Puedo ser perseverante en esa fe que he creído? Debemos perseverar en la fe en el Señor en todo momento. Y tal vez nos ocurren circunstancias que no son tal vez muy bíblicas. Por ejemplo, leudar un pan, pero no tenemos la paciencia y nos estresamos, nos agarra angustia porque tengo que hacer el pan rápido y tal vez viene una persona en nuestra casa y nos dice algo y ahí lo maltratamos porque no tuvimos paciencia. Entonces tal vez no era una situación muy bíblica, era nada más leudar un pan, pero esa circunstancia, esa falta de paciencia no hizo que pudiéramos ejercer el amor y termináramos maltratando a la persona que venía. Entonces la paciencia, la virtud de la paciencia es muy importante. En Hebreos 12, cuando se habla de poner los ojos en Jesús, es el título en la Reina Valera, dice, por tanto, Hebreos 12:1 voy a leer, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y sigue hablando del Señor. Pero existe esto, o sea, la carrera es de paciencia, es de esa fe en el Señor, puesto nuestros ojos en Él, confiando plenamente en Él y no menguando. Y el ejemplo más grande de esta paciencia es la de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerles el capítulo 3 de un extracto de lo mejor de Tertuliano, la virtud de la paciencia de Cristo es. Y cuando lo leí quedé muy confrontada, entonces quiero aprovechar los últimos minutos y compartirles esto.
Es la paciencia de Cristo. Porque está hablando acerca de la paciencia, son varios capítulos, y dice: estas manifestaciones de la sabiduría divina podrían parecer como cosa tal vez demasiado alta y muy de arriba, pero, y aquí habla del Señor, dice: pero ¿qué decir de aquella paciencia que tan claramente se manifestó entre los hombres en la tierra, como para ser tocada con la mano? Pues siendo Dios, sufrió el encarnarse en el seno de una mujer y allí esperó. Nacido, no se apresuró en crecer, y adulto no buscó ser conocido, más bien vivió en condición despreciable. Por su siervo fue bautizado y rechaza los ataques del tentador con solo palabras. De rey se hace maestro para enseñar a los hombres cómo se alcanza la salvación. Buen conocedor de la paciencia, enseña por ella el perdón de las culpas. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humare. Sacará el juicio a verdad. Isaías 42, 2, 3. No había mentido el profeta, antes bien testimoniaba que Dios coloca su espíritu en el Hijo con la plenitud de la paciencia. Porque recibió a todos cuantos lo buscaron, de ninguno rechazó, ni la mesa ni la casa. Él mismo sirvió agua para lavar los pies de sus discípulos. No despreció a los pecadores ni a los publicanos. Ni siquiera se disgustó contra aquel pueblo que no quiso recibirlo, aun cuando los discípulos quisieron hacer sentir a gente tan incrédula el fuego del cielo. Lucas 9, 52, 56. Sanó a los ingratos y toleró a los insidiosos. Y si todo esto pudiera parecer poco, todavía aguantó consigo al traidor sin jamás delatarlo. Y cuando fue a entregarlo, lo condujeron como oveja al sacrificio sin quejarse, como cordero abandonado a la voluntad del esquilador. Isaías 53, 7, Hechos 8, 32. Y él, que si hubiese querido con una sola palabra, hubiera podido hacer venir legiones de ángeles, ni siquiera toleró la espada vengadora de un solo de sus discípulos. Mateo 26, 51, 53. Allí precisamente no fue herido Malco, sino la paciencia del Señor, por cuyo motivo maldijo para siempre el uso de la espada, y le dio satisfacción a quien él no había injuriado, restituyéndole la salud por medio de la paciencia, madre de la misericordia. No insistiré en que fue crucificado, porque para eso ha venido, pero ¿acaso era necesario que su muerte fuese afrentada con tantos ultrajes? No, pero se le escupió, se le flageló, se le escarneció, le cubrieron de sucias vestiduras y fue coronado de las más horrorosas espinas. ¡Oh! Maravillosa y fiel equidad, el que había propuesto ocultar su divinidad bajo la condición humana, absolutamente nada quiso de la impaciencia humana. Esto es sin duda lo más grande. Por esto solo, oh fariseos, deberíais haber reconocido al Señor, porque nadie jamás practicó una paciencia semejante. La magnitud de tal y tanta paciencia es una excusa para que la gente rehúse la fe, pero para nosotros es precisamente su fundamento y su razón, y tan suficientemente clara que no solo creemos movidos por las enseñanzas del Señor, sino también por los padecimientos que soportó. Para los que gozamos del don de la fe, estos padecimientos prueban que la paciencia es algo natural de Dios, efecto y excelencia de alguna cualidad divina. ¡Wow! Nada, comparto esto porque me pareció que este hermano lo explicó muy bien, lo resumió muy bien. Y realmente aún espera el tiempo de su venida, teniendo paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos da oportunidades y es paciente. De Él es la paciencia. Que el Señor nos ayude, aún en las cosas cotidianas y en las cosas espirituales, a tener la paciencia que realmente necesitamos en Él para poder caminar como Él anhela. No estamos solitos, el Señor nos ayuda, Él es el Dios de toda paciencia y está allí también para ayudarnos y para enseñarnos, porque esa prueba de la fe
que produce paciencia, está siendo también formada en nosotros si se lo permitimos al Señor. Espero que sea de bendición y podamos mirar al Señor y decirle, ayúdanos a que verdaderamente tu paciencia, Señor, sea formada en nosotros. Dios les bendiga.